jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia, su comentario hoy en torno al afán presidencial por ordenar una iniciativa de manera que desaparezcan órganos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, porque dice, son organismos que no sirven para nada, que no dan, por supuesto, ninguna información viable y que no sirven al pueblo, sino a los intereses. Diego, ¿qué te parece toda esta situación que genera la declaración presidencial? ¿Cómo te va? Buenas noches. José, buenas noches. Pues simplemente que otra vez la burra al trigo. Vuelve a la coartada en contra de los organismos autónomos. Y no se requiere ser adivino para encontrar en esos ataques al menos 3 propósitos del presidente. El primero es para refrendar su talante autoritario y su forma enfermiza de ejercer el poder como algo recibido por mandato divino, depositado íntegramente en él y en nadie más. Su obstinada perversidad de tratar de someter no solo al poder legislativo y al judicial, sino también desaparecer toda otra fuente de autoridad legalmente establecida. No acepta, no tolera que alguien se oponga a sus caprichos, por arbitrarios y perniciosos que resulten para la vida de la República. No acepta, no tolera que alguien revise y controle su poder. La división de poderes establecida en la Constitución, que resulta un engendro neoliberal que no le permite derramar toda su bondad y sabiduría de sacerdote y emperador sobre su amado pueblo. El segundo propósito es consecuencia del anterior y consiste en impedir a toda costa que se conozca el abuso que ha venido haciendo de los recursos públicos para mantener pobres a los pobres, pero fieles a la hora de votar, y también el derroche de recursos públicos para tratar de imponer a su corcholata en la presidencia. Como todo malhechor, le horroriza la transparencia, porque le descubre sus fechorías. Por eso ha declarado como de seguridad nacional sus obras más costosas y, por tanto, con derecho para no informar sobre los contratos asignados sin licitaciones como lo establece la ley y los montos reales de esas obras. De esa manera, José, los despilfarros, desvíos y latrocinios multimillonarios durante su gobierno pretende que queden impunes. El tercero de sus propósitos, al anunciar que quiere desaparecer a esos organismos autónomos, tiene para él una importancia capital. Sí, una importancia capital. Distraer a los opositores y a la población en general durante esta campaña política para que no se hable del desastre de país que heredará por su nefasta administración. Pretende que en los siguientes meses la discusión sea si desaparecen o no esos organismos, si los juzgadores son o no electos por el voto popular y si la Guardia Nacional pasa o no pasa al ejército. Mientras él seguirá violando la Constitución al estar al frente de la campaña de su corcholata en una elección de Estado y disponiendo sin límites los recursos públicos para tratar de imponerla. Este propósito distractor es para él de la mayor importancia. Sin embargo, por fortuna, el futuro de México no está en sus manos, sino en la decisión de 93 millones de electores. Pronto se sabrá si la mayoría de ellos prefirió la sumisión o hizo valer
sus derechos y decidió su propio destino. Y a esos 93 millones de electores, que reitero mi convocatoria de siempre, que no los impulse el rencor, pero que no los detenga el miedo. Te agradezco mucho, te agradezco, Diego, como siempre, tu colaboración en este tu espacio también. Gracias, adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Mire, sobre este asunto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.